Hola, saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Jabulani. Lo primero, Tony. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Y tú? Estupendamente. ¿Estás ready para este episodio? Nací ready. Born to be wild. Ya empezamos. Me apetece mucho, ¿eh? Este A mí episodio creo que es una temática muy guay y encima nos toca un poquito la patata. Siempre. Estamos, bueno, ya habréis visto la miniatura de cuál es el tema, pero se cumplen 15 años. Se han cumplido. Se cumplen. Sí, porque estamos grabando este episodio a posteriori, después de que se haya cumplido la efeméride. O sea que. Se haya cumplido la fecha, el día. Vas a la fecha exacta. Claro, Yo para mí, 2025, 15 años. No vamos a entrar en debates inútiles. Habrá más de todas maneras. Habrá muchos más. Pero bueno, nos divierte. Sí. Y si no, quejaros en comentarios, nos ponéis, dejaros de debates estériles, ir al turrón. Venga. No os vamos a hacer caso tampoco, pero bueno. Se cumplen 15 años de el Mundial de Sudáfrica, año en el que nos coronamos como campeones del mundo. En el que bordamos esa estrella que llevas en la estrellita pechera. Que estamos aquí, por eso hemos venido aquí con estos atuendos, selección española, Málaga, equipo español. Voy a hacer un inciso. A ver, Hemos de contar ya. En teoría vamos a venir los dos equipados con la elástica rojigualda, la elástica de la selección española de fútbol, pero pensábamos que teníamos camisetas de épocas o momentos o competiciones diferentes, y resulta que teníamos, sin habernos puesto de acuerdo, teníamos la misma. Iba a quedar un poco raro, entonces ha habido un plan B, pero algo que estaba ya pensado. Y camiseta del Málaga, que también está muy pintona, está muy bonita, me gusta. Esta es chula. la de este año. Es la de este año, recién salida del horno. Salida del horno, a ver qué tal el Málaga este año. Bueno, vamos al turrón, 15 años del Mundial de Sudáfrica. Correcto. Y bueno, hoy contamos con una persona que nos va a contar cómo vivió toda esa experiencia, porque estuvo allí, y esa persona no es otra que Tori Aragojo. ¡Yay! El primer entrevistado de Mr. Jabulani, ¿eh? ¡Sorpresa! Surprise, surprise. Vale, pues vamos ya... Vamos, comencemos. Tenemos mucha tela que cortar, muchas anécdotas que contar, así que yo creo que cuanto antes nos pongamos a ello, mejor. Vale. Pues tengo muchas preguntitas que hacerte, porque yo sé más o menos, tengo que decir, no vamos a mentir, sé más o menos tu vivencia allí, pero no me las sé todas, tampoco hemos entrado ahí en profundidad, entonces tengo interés en que me cuentes cositas. Y lo primero, venga, vamos a empezar por el principio, y es cómo surgió esa idea, cómo llegaste allí, cómo empezó esa aventura de irte a Sudáfrica allí. Fue una aventura que comenzó allá por febrero del 2010. ¿Cómo te acuerdas de las fechas? Sí, máquina, bueno, no hay mérito, porque yo soy bastante malo para eso. Yo también patinaré en algunas, y a lo mejor algunos de los relatos, algunas de las anécdotas que cuento están bailadas, por así decirlo. Nos echamos muchos bailes en Sudáfrica también. Pero sí me acuerdo porque, bueno, mi amigo Alfredo de Isla, al que desde aquí mando un abrazo muy fuerte, mi amigo y camarada, bueno, me mandó una oferta que vio por Monster, que buscaban una marca de móviles. No vamos a hacer publicidad aquí gratuita, si quieren, bueno, pueden insertar aquí su publicidad. Realizaba un concurso para ser fan reporter, como una especie de blogger durante el Mundial de Sudáfrica. Alfredo, y era para el ganador y un acompañante. Las bases del concurso: había que hacer un vídeo de 1 minuto para YouTube, montar como una especie de candidatura en redes sociales. Y... ¿Está en YouTube ese vídeo? Sí, lo podemos... Bueno, mira, mismamente podemos poner el enlace en la descripción para que lo veáis. Es un vídeo... Estamos muy orgullosos, la verdad es que fue muy divertido. Tiene miga la historia de ese vídeo, porque... Cuéntame. Bueno, saco a amigos míos en situaciones diferentes o en espacios diferentes míticos de Valladolid, mi ciudad. También salgo yo haciendo una palomita en el Estadio José Zorrilla, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Imágenes de cuando estuve en Viena durante la final de la Eurocopa del 2008 en una fanzón que tenía gracias a una cámara que llevó mi amigo Miyu, y estuvimos ahí grabando imágenes durante todo el día de las celebraciones antes, durante y después, aunque vimos el partido de la fanzón. Salgo yo en el río Pisuerga, montado en un bote haciendo preguntas al respetable, y también sale Arbeloa
aunque mi intención era aquel día que jugó el Real Madrid en el Estadio José Zorrilla haber entrevistado a Iker Casillas, pero se me escapó. Hubo un canutazo de Arbeloa y yo le pregunté por el Mundial ante sorpresa en pleno mes de febrero, marzo, sorpresa de los periodistas allí presentes, pero yo conseguí mi corte para el final del vídeo, el cual pondremos en la descripción de este otro vídeo de YouTube. Han pasado 15 años, sigo igual, parecido. Y, Mentira. Y bueno, total, te presentas, mandas el vídeo. Mandamos el vídeo, creamos una candidatura en redes sociales, estamos hablando del año 2010, en Facebook, Sí. sobre todo, creamos un blog en el que yo iba contando porque el concepto se llamaba We Have a Dream, todo el proyecto. Yo tenía un sueño que era poder ir al Mundial, concretamente de Sudáfrica, como periodista, y también teníamos el sueño de todo el país, de todo aficionado español al fútbol, de conquistar nuestro primer Mundial. Entonces hice como una especie de mezcla de esos dos, o conjugué esos sueños en uno, y creamos un blog, gente de Valladolid, como Leo Harlem, como jugadores del Real Valladolid, como Justo Villar, portero de la selección paraguaya, del equipo de baloncesto, de balonmano, amigos, gente, ¿no? Mandaron vídeos de apoyo. Al final ganamos el concurso, mucho trabajo detrás, subiendo entradas a ese blog, creando contenido en redes sociales, moviéndonos mucho porque había una competencia feroz, era un concurso a nivel nacional y ganamos el concurso. Me lo dijeron cuando estaba en Santiago cubriendo la Vuelta Ciclista Castilla y León, con mi amigo Luis, que él vivía por aquel entonces, al que también mando un saludo desde aquí, otro buen camarada. Okay. Y nada, un subidón de adrenalina. Yo estaba convencido, Sí, tú ibas con la idea de esto lo voy a ganar. El vídeo fue el mejor, está feo que yo lo diga, pero era muy original, nos quedó muy bien, trabajamos mucho en montarlo, pedían inglés, mi inglés tampoco era de aquellas, pero me ayudó Alfredo con la pronunciación, que él estuvo viviendo muchos años en Inglaterra, quedó muy, muy, muy elegante. Pero ¿qué pasa? Nos dijeron que el premio, no lo comentaban en las bases en ninguna parte, era solamente 3 días en Pretoria, ir y volver, ver el partido contra Chile y volverte. Poquita cosa, ¿no? Yo al principio era reticente, también había como bastante... Se estaba creando un poco de psicosis previo desde los medios, había habido no conflictos, pero había como una... Quiero recordar, no estoy seguro, pero problemas políticos, un asesinato de un líder de un partido. Todo esto el año 2010, no me acuerdo muy bien, no vivía por aquel entonces en Sudáfrica, tampoco quiero meterme mucho en detalle, pero, sí, que pero había un poquito de... Se estaba creando un poquito de psicosis sobre la seguridad, sobre el primer mundial en África, entonces yo estaba un poquito reticente, pero Alfredo lo vio claro y me empujó a decir, bueno, vamos a tirarnos la manta a la cabeza, vamos a buscar patrocinadores, vamos a montar nuestra propia página web, nuestro propio blog, sacar fotos, grabar vídeo e intentar hacer nuestro proyecto y conseguir financiación para cantar, algo cantamos también, contar la cara humana del Mundial, que al final fuese el mantra del proyecto, lo titulamos la página web o nuestro punchline, nuestro baseline era We Have a Dream, la cara humana del Mundial, y allá nos fuimos, nos cambiaron los vuelos y volamos para Sudáfrica, pues no sé si fue un 14, un 15 de junio del año 2010, para llegar para el primer partido en Durban. Llegamos a Johannesburgo, casi perdemos el avión haciendo el intercambio en Londres, corriendo por Heathrow como si no hubiese mañana, que menos mal que estaba ahí Alfredo para seguir las señales en inglés y parece ser que se conocía un poco el aeropuerto, porque si no, tuvimos 1 hora para hacer el intercambio desde Madrid. Se retrasó el vuelo. Llegamos a Sudáfrica y nos fuimos directamente a Durban, donde ya estaba un amigo nuestro, Eduardo Guinea, al que también mando un saludo. Yo no llevo ni 10 minutos y ya he mandado unos cuantos saludos, quedan más. Que él se fue por su cuenta a hacer también un viaje espectacular, aprovechando el Mundial. Y llegamos a Durban con una mochila cargada de ilusión, habíamos hecho entrevistas... Qué clásica esa, bueno, venga, vamos todavía a eso, no de bubucelas y también con patrocinadores. Sí, y habéis con conseguido cierta... Ahí vamos con la idea de disfrutar de la experiencia y contar otra vertiente y sobre todo de ofrecer una gran cantidad de anécdotas y de información o reportajes que desvelasen otra cara, despegarnos un poquito de lo que era el fútbol
e ir más a una inmersión local. A mostrar África un poco. El primer mundial en África, claro. y el mundial en el que teníamos depositadas más esperanzas después de lo que ocurrió en el 2008. Sí. Hombre, llevamos como cierto favorito. Bueno, pues vamos a empezar. Fase de grupos. Sí. España queda encuadrada con Suiza, con Honduras y con Chile. A priori era un grupo asequible. En principio, a ver, se decía que España, como decimos, llegaba como una de las favoritas. Este grupo se suponía que España iba a quedar. Sí. Primera de grupo, primer partido, España 0, Suiza 1 en Durban. Primer partido, derrota. La primera a la frente. Golito de Gelson Fernández para Suiza, y allí el partido en Durban caemos. Fue duro aquel día, aunque lo pasamos muy bien, decirlo. Nosotros llegamos a Durban creo que un par de días antes, nos hospedábamos en un hostel en el que nos trataron muy bien. Ahí hice una entrevista a un observador de la FIFA alemán. Quedamos ahí con nuestro amigo Eduardo Guinea, nos enseñó, había ya estado en Durban, nos enseñó un mercado en el que vi cabezas de cabrito por primera vez. Todo muy random. Típico, muy típico. Sí. Fuimos por todo el paseo marítimo hasta el estadio, un ambientazo por la playa. La verdad es que saqué fotos espectaculares aquel día. Encima, en Durban dicen que tienen dos veranos, dos estaciones, Summer and Summer. Entonces pese a que era invierno en Sudáfrica, hacía un tiempazo espectacular y había muchísima gente en la calle porque aquel día era fiesta en Sudáfrica y jugaba Sudáfrica también. Creo que Sudáfrica jugaba su segundo partido y nosotros era el primero, algo así. Y jugaba justo antes de España. Bueno, fuimos por todo el paseo de Lusaka Marín y llegamos hasta el estadio, y Eduardo Guinea, nuestro compañero, nuestro amigo, pues sí tenía entrada, nosotros no, y decidimos quedarnos en la fanzón aledaña al estadio. ¿Qué tal el estadio? Buah, espectacular, fue el que más me gustó, el King Saka Stadium. Muy chulo, muy bonito, muy bonito. Nuevísimo y precioso, con un, no sé cómo definirlo, con un gran puente por encima, no puente, pero una estructura ovalada. Sí. Y todo súper nuevo, súper cuidado, una zona jardinada, como un paseo grande dirigiendo hacia el estadio y la fan zone. Y era el Freedom Day, o no, el Youth Day, en el Día de la Juventud en Sudáfrica, conmemorando una matanza, bueno, no conmemorando, sino en homenaje a una matanza que hubo en 1976 en Soweto, en el que la policía cargó contra estudiantes y sí, es de sobra conocido, es una de las fechas claves de las fechas más negras de la historia de Sudáfrica. Correcto, entonces aquel día era public holiday, día de fiesta en Sudáfrica, jugaba Sudáfrica, creo que Sudáfrica también perdió. Nosotros nos hicimos unos cuantos amigos ahí en la fanzone, creo que éramos los únicos españoles viendo el partido por ahí. Fue un jarro de agua fría, porque nosotros, ya no solamente porque dijimos, hemos podido marcar 4-5, nos marcan el gol más chustero posible. Sí, fue muy chungo. Fue muy chungo. O sea, si tú te pones a pensar en ese gol, estará en el top 10 de goles más feos de la historia de los mundiales. Es durete, y sí, yo tengo la sensación también, yo tenía la sensación de que pudimos marcar muchísimos goles. Fue un partido un poco desesperante, porque me acuerdo el tiro al larguero de Xabi Alonso, como una que tiene Piqué también, y fue como... Y eso quería preguntarte también, ¿cuál fue la sensación que te llevaste después del partido? Porque yo te voy a transmitir un poco lo que se vivía desde España, o por lo menos desde lo que yo viví, ¿no? Y la sensación fue de un poco de miedo, de decir, hemos perdido el primer partido, cuidado que nos quedan dos, como nos dé por empatar con Honduras, ya aquí se complica esto a tope. Pero por otro lado, habíamos jugado bastante bien, habíamos tenido muchas ocasiones y dijimos, a Honduras le ganamos seguido. Es un poco la sensación. Sí, fue un jarro de agua fría, pero no nos invadió una sensación de derrotismo, decir, estamos fuera. No, dijimos, bueno, lo que yo vi claro es que no pasábamos primeros. Yo digo, vamos a pasar seguro, pero no pasamos primeros. ¿Qué pasa? Que a mí también, en el plano personal, el no pasar primeros me creaba un trastorno considerable. ¿Por qué? Porque yo había comprado todos los vuelos internos y todo arreglado el alquiler de todos los coches en base a que España quedase primera de grupo. Si no quedaba primera, pues... ya se te cambiaba un poco todo. Era no ver a España o no estar en la misma ciudad que España hasta la final.
Si llegara a la final. Si llegara a la final. Que nosotros, yo estaba muy confiado, ¿eh? ¿Sí? Yo tenía clarísimo que España iba a ganar el Mundial del 2010. A ver, veníamos de jugar. Es que el problema yo creo que es que la Eurocopa de 2008, creo que en todos los años que ha tenido España de ganar Eurocopa Mundial, Eurocopa, veníamos del 2008 que creo que fue donde mejor se jugó. Entonces, yo creo que eso, entonces sí. veníamos de estar a un nivel que decíamos, Dios, es que al Mundial tenemos muchas posibilidades. Y acuérdate del equipazo que tenía España por aquel entonces, figuras mundiales en su prime. En su prime. Sí. En su prime estamos hablando de Xavi Iniesta que llegaba a aquel por los problemas que tuvo y que se han comentado en documentales varios, pero Xavi Alonso, Busquets que tuvo aquel debate y fue entonces cuando despuntó. Mucha crítica. Puyol, Piqué, Sergio Torres, Ramos, Villa, Casillas, sí. Torres, Villa. Estamos hablando a lo mejor una de las mejores delanteras de la historia de los mundiales. A lo mejor me estoy tirando un triple muy gordo, pero... Pero muy buena seguro. Seguro, muy buena. ¿Por top 5? Te lo compro. Por rendimiento, por lo menos. Porque si tú te fijas en la Eurocopa del 2008, el rendimiento de esa pareja delantera y luego la del Mundial, Villa principalmente, pero mucho trabajo de Torres, es que el rendimiento fue brutal. Tenías luego jugadores como suplentes de auténtico lujo, como Cesc Fábregas, Pedrito, Silva, Jesús Navas, Navas. Sí, había mucha tela. Total, perdemos el primer partido y ahora pues nos tocaba jugar contra Honduras en Johannesburgo y España gana 2-0 a Honduras, 2 golitos de Villa, como hemos dicho, en Johannesburgo. Sí. Y allí, ¿qué tal? Bueno, a Johannesburgo fuimos en total durante el Mundial 18 días. La verdad es que tuvimos bastante suerte porque un español, tocayo mío, Antonio, y si no recuerdo mal, creo que era de Málaga. Sería interesante... Sería un homenaje bonito. Un buen homenaje. Creo que sí, pero lo mismo era de Madrid, me estoy equivocando. Pero bueno, han pasado 15 años y hemos vivido mucho desde entonces, que nos quite lo bailado. Pero nos contactó una vez, vio que habíamos ganado el concurso de Sony Ericsson y dijo, mira, yo trabajo aquí en Sudáfrica, trabajo en Johannesburgo, estamos alquilando habitaciones, tal, y hay un amigo mío, un compañero de trabajo libanés que quiere alquilar su habitación a gente que venga, entonces, ¿estáis interesados? Descarado, tenemos cuartel general en Johannesburgo y nos fuimos para allá, llegamos... ¿Qué tal estaba el piso, la habitación? Estaba bien, era un piso apañado en un complejo enorme como es allí en Johannesburgo, pero en toda Sudáfrica, pero un complejo fortificado que yo ahí ya me impresionó por los temas de seguridad en Sudáfrica, que ya... Ya te olías tú un poco lo que iba... Sí, y fue aquí donde tuve un poquito de shock, porque aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de complejos con vallas enormes de muro, con vallas electrificadas y toda una vida muy de coger el coche de tu complejo al trabajo, al centro comercial y poco más. Entonces Johannesburgo es muy así por los problemas gordos de seguridad que tiene. Yo tengo que decirte que cuando yo me fui a vivir a Sudáfrica, que coincidimos allí y demás, me sorprendió bastante eso. Pues para mí fue un shock. Vi el tema de las casas y los complejos, seguridad en los complejos. Sí. Eso dije, me resultó que dije, ¿qué pasa aquí? Sí. Uno de los múltiples problemas que tiene Sudáfrica, y en Johannesburgo es aún más exacerbado, hay que tener muchísimo cuidado, nos recomendaban por las noches, aunque durante el Mundial he de decir una cosa, ni un problema. Yo luego viví 5 años en Sudáfrica, jamás vi tanta policía en Sudáfrica como durante el Mundial. ¿Estaba el ejército también en la calle o puede ser alguna cosilla? Ahí no recuerdo, no te sé decir, pero puede ser, puede ser. Sí. Y si no, pues nos lo inventamos y ya está. Bueno, no pasa nada. Pero sí, jamás vi tanta policía en Sudáfrica como durante el Mundial. Eso sí, los sudafricanos, aquí huelga decirlo, una acogida súper friendly, a los españoles nos adoraban y bueno... ¿Eran bastante amigables con los españoles? Sí, mucho. Y aparte, creo que bueno, la dinámica que llevábamos y creo que el carácter español y el sudafricano es muy similar. En ciertas cosas. Puedo llegar a entenderlo, sí. Pero bueno, allí conocimos también los argentinos, a los que también mando un saludo, otra vez. sobre todo a Gabriel,
a mi amigo Gabriel Feldman, hijo del jugador de fútbol delantero del Valencia, Darío Feldman. Me trataron muy bien en Valencia cuando estuve en su casa. Y unos argentinos que el chico este Antonio, también el español, acogió en su casa porque les conoció en el aeropuerto, fue a buscar a unos amigos suyos que habían llegado de visita al aeropuerto, les vio que en el aeropuerto que habían llegado los argentinos, solamente viven en Valencia, se habían comprado el billete, pero no tenían ni alojamiento, ni entradas y... El como billete dicen, de ida, el billete de ida y de vuelta. Y poca plata, como dicen ellos. pero poco más. Pero sí, y no sé si en su casa se quedaron o les encontró otro alojamiento, pero nos hicimos súper amigos todos, los españoles, los argentinos. Y bueno, aquel partido de Honduras lo vimos Alfredo y yo, no teníamos entrada y bueno, teníamos la entrada de Chile, estábamos guardando un poquito estratégicamente dónde coger las entradas. Lo vimos en un casino, allí en un casino, centro comercial, una fanzón, una pantalla que había puesta, pero éramos poquísimos. Las cositas estas que se hacen en Sudáfrica, que es un poquito de todo, que es casino, centro comercial, una mezcla así. ¿Y allí lo visteis? Allí lo vimos, no había mucha gente, creo que nos llegaríamos a 20 personas en total viendo el partido. Alfredo y yo lo vimos, Alfredo me acuerdo que no paraba de decir chuta, chuta, porque no tirábamos a puerta. O sea, intentábamos llegar, pero aquel... Tiki-taka. Tiki-taka, pero aquel partido lo ganamos gracias a un gol de Villa desde fuera del área. Creo que fue el que abrió la lata. Dentro del área. Sí, como que se medio cae, acaba siendo un golazo y Alfredo decía, ¿ya ves? Tienen que chutar más. Par de golitos de Villa, ganamos 2-0. Ya hablaremos del Mundial de Villa, que agüita. Entonces nada, nos ponemos con 3 puntos y nos toca en el tercer partido contra Chile, que ahí había como te digo, te cuento la parte que viví yo. Había cierto canguelo de decir, a ver, ahora si nos gana Chile y Suiza gana. Había tensión, había tela de tensión. Resultado final, Chile 1, España 2, golito de Iniesta y golito de Villa. Y España gana y el partido es en Pretoria, que ahí entiendo que tú ya... acudiste con tu entradita y tus cosas, ¿no? Sí. Se me ha olvidado contarte una cosita. Sabíamos que esto iba a pasar, pero no pasa nada. Y con esto hilo, porque fue justo 1 o 2 días antes de irnos a Pretoria. Pero el 22 de junio fuimos a ver el partido fuimos a Soweto, al mítico barrio de Soweto, donde nació Mandela, al que tenemos aquí detrás. Justo estamos grabando esto el día posterior al Mandela Day, así que siempre todo muy simbólico. Todo fluye. Y fuimos a Soweto para la fanzón, los argentinos y los españoles, a ver el último partido que también en Sudáfrica se la jugaba. Entonces fue el segundo día de hermanamiento sudafricano-español. Sudáfrica ganó, si no me equivoco, a Francia, pero lo mismo estoy diciendo una barra basada, pero no se clasificó, no sé si por puntos o golaveraje, entonces fue un poquito de decepción, pero la verdad es que los sudafricanos, locos con que nosotros podíamos ser los únicos extranjeros que estaban ahí y estuviésemos ahí celebrando. ¿Le gustó que estuvierais allí? Porque íbamos con la camiseta de Sudáfrica, pero con nuestras chaquetas españolas. Entonces hubo ahí un hermanamiento muy bonito. Gustó ese gesto. Tengo una foto muy bonita de Gabriel con un sudafricano con el gorro, cogiéndole y dándole un abrazo y un beso, creo que es de mis fotos favoritas de aquel mundial. Y al día siguiente, el 23 de junio, tantos argentinos como españoles celebramos en Nelson Mandela Square, en Johannesburgo, mi cumpleaños, comiendo cocodrilo. ¡Anda! Después, ya hilo, disculpa este inciso, hilo con que al día siguiente, pues no sé si al día siguiente, pero por esas fechas fuimos hacia Pretoria en nuestro coche, en nuestro Chevrolet Spark. Cabe decir, un inciso también aquí, que Sudáfrica es un país muy grande, entonces las distancias entre ciudades son enormes. Sí. Son de coger avión, claro. No es España, no es medida europea, son países muy grandes. Por eso te pregunto que cómo fuisteis a Pretoria. De Johannesburgo, sí. Me has dicho que alquilasteis un cochecito. Bueno, teníamos un coche alquilado en todas las ciudades. Vale. O sea, nosotros viajábamos Johannesburgo-Durban para las semifinales, por ejemplo. Aeropuerto, coche. Lo dejábamos. Vamos a Ciudad del Cabo, coche.
Porque necesitabas coche para moverte Sí, por sí, no, yo Sudáfrica. pensaba que habías alquilado un No. coche y ya con En eso... Sudáfrica el transporte público es No, eso una no. quimera. Olvídate. Se puede hacer, pero nosotros necesitábamos movilidad. Aparte, íbamos haciendo muchas cosas, no solamente íbamos al fútbol. O sea, a Pretoria nos fuimos en coche, llegamos, este era parte del premio de Sony Ericsson, teníamos, vaya, he dicho la marca. Bueno, da igual, no pasa nada. Está corto. Cat. Y si no, Sony Ericsson. 15 años después podemos seguir manteniendo ese vínculo y... Podemos hablar, si queréis. Let's talk. Pero bueno, nos hospedábamos en el Hilton, allí había gerifaltes de la FIFA, hablé con alguno, mira, me acuerdo de una conversación, no sé si era alemán o turco, pero que se había enamorado de una sudafricana y la verdad es que tuve una conversación, recuerdo aquella conversación con especial cariño en el hall del hotel. Que era un directivo de la FIFA. Era como, sí, estaba relacionado, no sé, había muchos observadores de la FIFA por ahí pululando. Vale. Y bueno, en Pretoria nos decían los del hotel, no salgáis del hotel, quedaros por aquí. Bueno, nosotros nos fuimos a dar una vuelta por el centro de Pretoria. ¿Qué tal Pretoria? Bueno, tirando a feo y bueno, un poquito por el centro nos dijeron dónde vas con la cámara, pues yo llevaba la cámara cruzada siempre, ten cuidado. Pero dimos un paseo y al final acabamos en una especie de bar de billares, local de billares, muy añejo, en el que saqué unas fotos muy chulas y echamos un buen rato y encontramos ahí un ambiente muy, muy, muy sano y la gente loca con nosotros, claro. O sea, es que 2 españoles por ahí perdidos no era común. Habría como 200, 300 españoles siguiendo a España durante el Mundial, a excepción de las semifinales y final. Y que nosotros nos metiésemos nos mezcláramos en el centro de Pretoria, en un sitio a lo mejor en el que ahí no iban turistas. Ya. Entonces... La gente le sorprendía, entiendo, ¿no? Y les gustaba, sí, por lo que no, veo. claro, o sea, encantados, la gente loca con nosotros y nosotros pues... También encantado con el Era una rollo, gozada. ¿no? Nosotros íbamos a eso, íbamos a descubrir la otra cara del Mundial y lo conseguimos. Fuimos con Sony Ericsson a una zona VIP a ver el partido. ¿Al estadio de Pretoria? Al estadio de Pretoria. Lo has dicho antes, Loftus Versfeld, sí, no me acuerdo muy bien. Yo tampoco. Pero es un típico estadio, era un estadio añejo, era un estadio que yo creo que se utilizaba como el Ellis Park para partidos de rugby. Ajá. Esto aquí, lo mismo estoy diciendo una barrabasada, pero creo que esa es la casuística. En cualquier caso, bien, lo único que nos llevaban como si nos fuese a pasar algo, les faltaba ponernos de la mano a todos, íbamos con bastantes chilenos que había dentro de Sony Ericsson, pues había habido algo como, habían hecho un sorteo de entradas y le había tocado a ese grupo de chilenos y era en un autobús, éramos como 30 chilenos y 2 españoles. Te puedes imaginar... Hubo mofa. Hubo un poquito de bullying, más que mofa. Uf. Pero claro, luego llegó el partido. ¿Luego qué? El Guaje marcó ese gol que muy difícil darle, como le dio, ¿eh? ¿Te acuerdas? El gol de... Sí, fuera del área. Que hay un despeje del portero, creo que es Bravo, y le cae... No, fuera del área, ¿no? Casi un poquito pasado el medio del campo... le cae a Villa, se la mete por encima de primeras, o de un toque. Ese gol es complicadísimo porque encima le pega con la zurda. Sí. Es un gol impresionante. También lo hace muy bien Torres, porque ese balón no iba a llegar, pero hace que el portero dude. El portero, la verdad, que está regular en esa acción, pero golazo de Villa. Golazo. Tanto en aquella Eurocopa como en aquel Mundial, incluso te diría que a lo mejor en la segunda Eurocopa, la de 2012, pero... el trabajo sucio, que a lo mejor no lo he reconocido tanto, que hace Torres para Villa, que Villa se sale en ambos torneos, es clave. Él lo dice Villa, que sin Fernando Torres él a lo mejor no hubiera marcado tantos goles y tiene toda la razón porque es que trabaja mucho, corría mucho. Torres para mí, bueno, ya lo hemos dicho antes, una dupla espectacular. Súper buena. 2-1. 2-1, ¿No? Gana España pasa como primera de grupo y llegamos a octavos de final. Que hubo un poquito de al final que
poquito de Biscotto, De Biscotto, de del que Bosque Chile... del Bosque lo menciona después. Sí, hay imágenes del Bosque con su segundo entrenador. ¿Tony Grande? Tony Grande, que le dice, ¿por qué Como no yo. quieren? Sí. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren atacar? Porque Chile llega un momento en el que no atacaba. Y Vicente del Bosque, pues como que no sabía por qué estaban haciendo eso, y es que ellos pasaban como segundos. Claro. Entiendo que sabrían el resultado del otro partido. Total, en conclusión, España pasa como primera, al final todo sale bien. Todo sale bien y claro, y los chilenos que antes nos estaban haciendo bullying en el autobús de vuelta con la botella de pisco españoles, tal cual. Hay claro. buen rollo ahora, ¿no? Sí. Total, pasamos a octavos de final y el 29 de junio nos enfrentamos a Portugal en Ciudad del Cabo. Sí. Y Portugal, esto quería hacerte yo una pregunta. La Portugal de Cristiano Ronaldo. En Sudáfrica son... bueno, en Sudáfrica y en África entera, porque luego, tú sabes, yo he estado en Ghana muchas veces. Sí. Y se sigue básicamente la Premier League, sobre todo. Sí. Todos los equipos de la Premier, los grandes, obviamente. Pero claro, el Madrid y el Barça también se siguen, ¿eh? Y entonces Obviamente. Cristiano, una figura mundial del Madrid. ¿Cómo era, cómo se posicionaron los sudafricanos? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál pensaba la gente que iba a ganar? ¿Cómo iba el tema aquel? A ver, yo te voy a decir cómo lo palpé y la sensación que tengo ahora 15 años después. Es difícil recordar si había mucha gente con Portugal. Hay muchos sudafricanos de raíces portuguesas, también hay que decirlo. Está cerca de Mozambique también. Correcto. Pero la sensación que tenía es que la mayoría de la gente iba con España. Tenía mucho tirón por aquel entonces la Premier, Torres, Cés, jugadores españoles que estaban en la pegándolo Premier. duro. Era el momento del niño Torres. Juanín Mata, que no lo hemos hablado antes, Claro. también estaba por allí. Pero Juan Mata no estaba en aquella convocatoria. Estaba en el Mundial. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Y sí, yo prácticamente estoy convencido. De todas maneras, de Fábregas, Fernando Torres, David Silva, jugadores que luego hicieron una carrera en la Premier, pero sobre todo, gordísima. sobre todo Torres y Fábregas. Sí. O sea, y te voy a decir, Torres era ídolo de mucha gente allí, porque el Liverpool tiene también mucho tirón en Sudáfrica. Sí. El Liverpool, te diría que incluso más que el Manchester United o el Arsenal, que Sí, son yo me así los acuerdo- equipos, yo pero me el acuerdo Liverpool... Cuando vivía allí, en Sudáfrica, cuando coincidimos allí, creo que del equipo que más camisetas vi fue del Liverpool. Creo que tienes razón ahí. Correcto. Chelsea también y demás, todos los equipos ingleses así grandes. Pero claro, entonces iba la gente más con España, ¿tú crees, Sí, no? y Más aquel cariño. partido yo creo que, a ver, habría aficionados que, dado el tirón o el arrastre de Cristiano Ronaldo, estaban con Portugal, pero yo creo que Más con España, ¿no? que más con España. Y nada, y el partido entiendo, en Ciudad del Cabo, en un estadio que he estado, ojo, que creo que es el único estadio en el que he estado, que es el estadio de Green Point. El estadio de Entiendo. Green Point. Allí vi, bueno, tú estabas también, un derby capetoniano, Ajax de Cape Town contra el Cape Town City. creo. Mira. 3-1 creo que quedó. Pues Creo que es de bastante que te los acuerdas. fútbol africano, anarquía total, para arriba y para Complicado, abajo. complicado. Pero muy guay el estadio. Muy Sí, guay, el Green estadio, Point. obviamente el estadio de Green Point es un Muy estadio, guay. top. Yo vi Y en aquel... el paseo marítimo. todo muy Sí, guay. está muy, muy bien localizado. Ahora creo que el estadio Newlands, que era en el que tradicionalmente jugaban los Springboks, está cerrado. No sé si lo quieren derruir o no. No También tengo ni idea. estuvimos, ¿te acuerdas? También estuvimos viendo Sí. a los Springboks. No sé si contra los All Blacks. Contra los All Blacks, hombre, me Partidazo. acuerdo perfectamente. A todos los seguidores del rugby. Desde aquí también nos mandamos un saludo. Es un deporte que al menos a mí me gusta mucho y disfrutamos mucho de aquellos partidos, pero ahora mismo los Springboks juegan en el Green Point Stadium, ¿Ah, sí? que van Pues yo a eso no Ciudad del sabía. Cabo. Fíjate. Yo ahí también vi en mi primer año en Sudáfrica, cuando vivía allí, partidos de la Copa de África. Recuerdo un Zimbabue, creo que Libia de Clemente. Estoy ahí lo mismo derrapando, pero Zimbabue, Libia es café 3-2, para los muy me cafeteros. acuerdo el resultado. 3-2, oye. Pero correcto. lo mismo estoy diciendo, porque no sé si fue a 1 o a 2, fui a 1 o a 2, pero sí. Y en el Green Point 3-2, ganó Zimbabue, perdió Clemente.
Creo que ganó Zimbabue, sí, porque me iba con mi amigo Simba, que fue mi primer taxista durante los primeros años, al que también mando un saludo, y me fui con él, le invité a la entrada y ahí tengo alguna foto con él en el estadio disfrutando de la Copa de África. Y en ese mismo estadio, en Ciudad del Cabo, al que pasamos 5 días en Ciudad del Cabo y para mí, bueno, yo me quedé enamorado de Ciudad del Cabo. Si no han viajado a Ciudad del Cabo, recomiendo que vayáis para allá. Allí es donde coincidimos. Aquí Sí. el amigo Antonio Aragón y yo, y allí coincidimos unos cuantos añitos. Una ciudad espectacular, como dice Tony, brutal. Y en la que ahora entro un poquito a lo que es el partido, pero bueno, subí a Table Mountain, fuimos a Stellenbosch con los españoles conocimos en Johannesburgo, Antonio, que había organizado, nos había inscrito a un torneo de fútbol benéfico en Stellenbosch, en el Grand Parade, que era donde se establecía la fanzone y donde Mandela dio su primer discurso nada más salir de la cárcel. Podemos decir que me enamoré. También vi una Argentina, México, en el que me hice otros amigos argentinos. Mucha relación con los argentinos, ¿no? Yo siempre me he llevado muy bien. Aquí en Málaga ahora mismo mis mejores amigos, algunos de mis mejores amigos son argentinos, y desde aquí les mando un saludo. Somos muy de Argentina, muy de Messi, muy de Maradona. Y muy de mandar saludos también. ¡Correcto! Bueno, ¿alguna cosita más? Sí, bueno. ¿O pasamos a cuartos? Todavía no te he comentado un poco la experiencia de... Vamos. ¿Tienes prisa? No. Pues ya está. La experiencia del partido conseguimos entradas. No me acuerdo muy bien cómo, pero conseguimos entradas en una de las esquinas en la que casualmente la selección española celebró aquel gol de Villa que entra llorando. Acuérdate. Sí. Y Cristiano Ronaldo tuvo una actuación un poquito frustrante. Bueno, me acuerdo al principio del partido que tira como, no sé si una falta, que la saca Casillas un poco como puede, pero no, tampoco... Pero los días en Ciudad del Cabo fueron muy gustosos y conocimos a un Tanganica, Kadefi, que trabajaba en un club de jazz alemán cerca de Gardens, por Gardens, y la verdad es que nos hizo de Cicerone. Gardens es donde vivías tú, ¿no? Sí. Como en el centro allí. Sí. Y nos llevó un día a comer con unos amigos suyos ahí no era township, pero en un edificio a las afueras, en una zona un poquito, por así decirlo, complicada, pobre, pero nos trataron de locos y fue una experiencia salvaje. Entonces, otra inmersión local. Muy guay, a ver, en aquel momento como Tanganica, debe ser. pero Kadefi guardamos muy buen recuerdo de él. Incluso se portó muy bien y lo llamamos nuestro ángel de la guarda. En algunos momentos no es que nos salvase, pero nos ayudó con cierta logística que bueno, nos acordamos aún hoy de él, de lo bien que nos portó y bueno, a saber qué es de él, pero le mandamos un saludo. Cuartos de final, nos enfrentamos el 3 de julio a un rival sorprendente que lo había hecho bien, pero bueno, no se esperaba mucho que estuviera por ahí, a Paraguay. Y Paraguay venía como un rival duro porque jugaban fuerte y demás. Resultado: Paraguay 0, España 1. Golito de David Villa. Otro más, En Johannesburgo, en el Ellis Park. Otro partido al que nosotros, bueno, yo lo veía claro, digo, Paraguay, cuartos de final, vamos a guardar dinero para entradas para semifinales y final. Sí, no, ahí había que tomar decisiones. Ya, tiene sentido. Unos días antes habíamos ido a Drakensberg con los españoles y los argentinos a unas montañas, una cordillera, una zona fuimos a un backpackers en el que hicimos 2 excursiones, un hike tremendo a las Tugela Falls, unas cataratas bastante altas en Sudáfrica, de las más altas de África, y otro día nos llevaron a una aldea perdida en medio de Lesoto, que Lesoto es un país pequeño dentro de Sudáfrica, y tuve una de las experiencias más... fue una experiencia más emotivas de mi vida, porque bueno, el ver una aldea típica africana, lo felices que eran los niños jugando con ellos al fútbol, dándoles una pegatina, un boli, nos comentaba la profesora y como jefa de la aldea, como lo único que querían era pues ayuda para la educación de los niños, porque eran conscientes y que poder tener libros, más libros para enseñar en una escuela que eran 4 paredes,
Bebimos cerveza artesana local hecha ahí en medio de una de las típicas casas de adobe redondas, Sí. que decían que son redondas para que los espíritus no pudiesen entrar, los malos espíritus, y fue una experiencia brutal. Y también con los argentinos compartimos un par de noches de cervezas y partidas de billar muy, muy, muy emotivas en medio de las montañas africanas. Bueno, el partido contra Paraguay, yo al final no fui porque había quedado con Justo Villar, de que nos llamábamos, y el portero que por Justo aquel Villar, entonces, el portero de Paraguay. que por aquel entonces jugaba en el Real Valladolid, pero no pude ir a ver a la concentración de la selección paraguaya. Pero bueno, vimos el partido en otra fanzón, tranquilos, pero luego, ¿cómo se complicó aquel partido? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, fue duro, fue duro. No fue un partido fácil. A ver, un poco contradictorio, porque por un lado tenías a la gente que decía Paraguay, bueno, debemos pasar, venimos de eliminar a Portugal, subidón, Paraguay, debemos ganar, pero por otro lado había gente que sabía, bueno, esta gente se ha plantado en cuarto de final, un poco de respeto, Claro. se sabía que jugaban duro, que no iba a ser nada fácil, y de hecho creo que fue, no sé si es Xavi o Iniesta, uno de los dos dicen que fue durísimo, Sí. que defensivamente jugaron muy bien, y eso hay que reconocérselo, y al final nos llevamos el partido, de nuevo, como decimos, golito de David Villa. Casillas para un penalti, nosotros Sí, fallamos. ¿verdad? Falló Xavi Alonso. Xavi Alonso, que lo mandaron repetir y creo que lo volvió a fallar, ¿o cómo fue? No, al revés. Marca el primero, Sí. lo manda a repetir y lo falla. Y luego, El en el rechaza- rechace, Justo Villar hace otro penalti que se no le pitan. Hace Fábregas clarísimo y no lo pitan, y pitan córner, que eso fue una cosa un poco extraña porque córners desde luego no era, porque llega antes de Fábregas a la bola, o es saque de puerta o es penalti, pito córner. Y el gol de Villa, ¿cómo fue? Tengo dudas si fue el que entró dando en los dos postes o ese fue el de Ciudad del Cabo, el de contra Portugal. No, el de Villa creo que es el de los dos postes. El de este partido. Sí, el que da en el larguero es el de Portugal. Como que se la pasa a Xavi así y él la controla y le da arriba y da en el larguero. Ese es el gol de Portugal, y el de los dos postes que estamos hablando, que se la encuentra, que creo que fue Pedro el que Sí. tira, o Cefábrega, no me acuerdo, y se la encuentra David Villa y la mete. Pues al final salió bien, y un par de días más tarde, antes de lo que en ese impasse en lo que íbamos hacia las semifinales, estaba saliendo todo rodado. Los coches de alquiler nos llevaban donde queríamos, los vuelos también, estaba yendo ya solamente, pues ya estaba todo el pescado vendido en ese sentido, ya no había nada, que íbamos a las semifinales. Y bueno, la final, pues si pasábamos o no pasábamos a la final, ya estabais ahí. Ya estábamos ahí, o Ya sea estábamos que ahí. Estaba saliendo bien. Fuimos en el impasse, volvimos a Soweto, pero esta vez para el concierto de Ziggy Marley, del hijo de Bob Marley, que Bueno, fue el hijo. Uno de los múltiples 58 vástagos. hijos que tuvo Marley. Y nos hicimos amigos de unos chicos que nos llevaron a Sharpeville como 1 hora y media. Sí, venimos con nosotros, que es una cosa muy chula, tal cual. Como 1 hora y media, 2 horas, en mitad de la noche, yendo por carreteras sudafricanas a un pueblo en el que también hubo una matanza similar a la de Soweto, y nos llevaron a mitad de la noche a una gasolinera abandonada en la que había como una especie de rave ilegal con peleas de gallos de gente haciendo rap improvisado. Y allí no dijiste tú, ojo, cuidado. Tuve un par de momentos de decir, Alfredo, aparte es que tuve un poquito de tensión porque mi inglés era incluso peor de lo que es ahora, en el 2010, y me venían, o sea, ellos estaban muy excitados y querían hablar con todo el mundo con nosotros. Alfredo, completamente bilingüe, se manejaba perfectamente, pero claro, cuando Alfredo estaba ocupado en una conversación, Y te venían a hablar a ti. me venían a mí a hablar 3 o 4 a la vez. Entonces me generó un poquito de ansiedad. Digo, no estoy... sé manejar esta situación. No, y estoy solo. Claro. En mitad de la noche, pero buah, fue espectacular. Y también saqué algunas fotos que la cámara funcionaba sola. O sea, era disparar y tenías fotones. Porque... Y eran, porque esto por vivencias que yo tengo también de Ghana y demás, ¿eran abiertos al tema fotos? Porque hay... Sí, todo lo contrario. porque- Me decían,
foto. Sí, pues en Ghana, que es otro contexto y no tiene nada que ver, las cosas como son, tampoco son muy de fotos. ¿No? No. Pero bueno, esto es otro tema aparte, que como decimos, no nos vamos a meter en debates. Yo iba con la cámara de fotos a todos los lados y toda la gente No había encantada de... A ver, a lo mejor encontré algún momento en el que hubo algún Ya, problema. bueno, pero en líneas generales, sin problema. 98% de las ocasiones la gente incluso me pedía que le sacase fotos. Ah, mira. Semifinales. Llegamos Semifinales. a semifinales. Ya en España era en plan, tío, semifinal de un mundial. Estamos ahí, ojito, que es que nos plantamos en la final. ¿Qué pasa? ¿Vamos a ganar esto? ¿O qué pasa? Ahí ya se veía que era posible y que sí es verdad que todo muy cholista de antaño, todo mucho 1-0, pero se veía que el equipo estaba ahí, estaba con ganas y llegamos a semifinales el 7 de julio contra Alemania, que Alemania venía fuerte, entonces se veía ese partido. Yo personalmente lo que pensé fue, si le ganamos a Alemania a la semifinal, ganamos el Mundial. Porque Alemania yo creo que es de los que más fuerte venían. Yo pensé lo mismo. Yo creo que venían de meterle una tunda bastante gorda a Argentina. A la Argentina de Maradona, sí, creo que de Maradona, de Messi más bien, ¿no? Donde Alemania venía de meterle 4-0. Pero el entrenador era Maradona. Ah, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es muy random, ¿eh? El entrenador ahí, Maradona. Bueno, a ver, también te digo una cosa, llegaron a cuartos de finales, tampoco fue una debacle. Pero bueno, vamos al turrón. 7 de julio y se juega en Durban, que ahora voy a dar un par de datitos de Durban. ¿Qué te parece? Me parece Durban, muy bien. Ciudad de la costa. Sí. Mucha población hindú. Correcto. Y de hecho allí vivió, que yo cuando lo estuve mirando me quedé un poco loco, vivió 21 años Mahatma Gandhi. Yo me quedé... incluso él refleja, no sé si en sus memorias pero cuenta anécdotas de Sudáfrica y de cómo crea un periódico allí. Situaciones que vio de racismo también le influenciaron en cierta manera. Pues allí se jugó el partido, 7 de julio, Durban, Alemania 0, España 1, el gol del Tiburón Puyol, el cornecito muy bien tirado por Xavi Hernández. Sí. Y golazo impresionante. A mí me parece increíble cómo llega, con qué fuerza, golazo. Aquel partido, yo le recuerdo, lo pasamos muy bien, disfruté muchísimo el partido. Tengo recuerdos vagos, he de reconocer, porque aquel día, en la final no, pero aquel día se nos complicó un poco. Pero bueno, nosotros llegamos a Durban sin entradas y ya según estábamos recogiendo las maletas las conseguimos. Conocimos a Mohamed y era alguien que estaba justo en donde se recogen las maletas, en el aeropuerto, con un tiquecito, ahí sell tickets, un cartelito, dando entradas. Oye, tal. Y encima, claro, los sudafricanos compraban entradas a precio local que les salían bastante baratas y nosotros pues nos aprovechamos de esa coyuntura. No sé cuánto nos costarían, pero no creo que nos costasen unas entradas de unas semifinales de un mundial más de 70 euros. Bueno, a ver, al final es un win-win porque a él le sacaría un beneficio bastante grande y a ti, como estamos hablando, 70 euros una entrada de una semifinal del mundial. Póngame 2. Sí, o 4. Exactamente. Entonces, y os pusieron 2, ¿no? Nos pusieron 2, ya teníamos la entrada antes del partido. Íbamos con 2-3 días, siempre antes, pues eso, íbamos 2-3 días para hacer cosas. Sí. Hicimos bungee jumping, que fue... no sé qué es eso. Pues puenting, pero desde una catarata. Claro, es que yo no te he contado que en Drakensberg hicimos un hike. Yo antes tenía vértigo, tenía miedo a las alturas. Hicimos un hike y había un momento en el de las Tubela Falls en los que tenías que bajar 5 metros por unas escaleras de estas que son de hierro, que están pegadas a la piedra, sí, como las de Lionhead. Sí. Entonces yo ahí digo, yo por aquí no bajo, lo pasé muy mal. Ahí venciste tú al vértigo porque la Table Mountain también tiene cositas. Ahí vencí al vértigo porque no quedaba otra, era eso o llamar a un helicóptero a buscarme, ¿sabes? O sea, no íbamos con la plata justa, como para andar con dislates de tamaña envergadura. Sí. Pero allí en cierta medida superé el vértigo, hice bungee jumping,
fue una experiencia brutal. Alfredo me empujaba siempre para hacer este tipo de cosas. Mira, una cosa que nos quedamos sin hacer en Ciudad del Cabo, pero no fue porque yo era un poco reticente y nunca me lo he llegado a hacer porque no te creas que es algo que me convenza del Creo todo. que sé lo que me va a Lo decir. de los tiburones. Ah, eso no. Pensaba que ibas a ir por otro lado. Lo de los tiburones yo no lo hice tampoco. ¿Por qué? Porque yo hablé con gente allí sudafricana y me dijeron que al final tú al tiburón le estás un poco alterando su Sí. vida natural y si tú al final al final eso consiste en que te meten en una jaula, lo típico, ¿no? Y entonces, pues, para que se acerquen los tiburones y la gente lo vea, pues le dan de comer, Sí. así un poco. Entonces, A mí no me gustaba. estás alterando un poco la vida del Y tiburón. el meterme en una jaula debajo del agua me daba un poquito, como no sé si como que respeto y no sé si voy a reaccionar bien a todo esto. A mí no me convenció. Nos llamaron a las 4 o 5 de la mañana y se había roto el motor del barco. Nos quedamos sin hacer lo de los tiburones. Se nos había complicado aquella noche por Long Street. ¿Y fuisteis a Robben Island? Creo que sí, pero tengo mis dudas. Porque tampoco fui cuando yo estuve en Ciudad del Cabo. fui, Robben Island es la isla en la que estuvo encarcelado Mandela. Nelson Mandela, exactamente. Y está justo enfrente de Ciudad del Cabo. Y a mí me dijeron que se había creado allí una especie de museo extraño y que tampoco... A ver, tú vas allí, te llevan en el barco, 1 hora de barco. Yo fui creo que 2 veces, pero no estoy seguro. Una, sé que fui... Una vez ya estuve instalado allí en Sudáfrica cuando me fui allí en el 2013. Pero creo que no fuimos durante aquellos 5 días en los que estuve. Creo que la otra fue con mis padres cuando fueron a visitarme. A mí no, Pero nunca me apeteció. pero te llevan, te enseñan a toda leche. Un antiguo prisionero es el guía, te cuenta la historia, muy emotiva, pero no tienes tiempo como para decir, dar un paseo por la cárcel y imbuirte de lo que es lo que pudo ser esa experiencia de estar. Te lo cuentan todo muy... Es muy guiado. Sí, demasiado. Y a mí no me es caro. Eso me Y ¿Es caro? en 3 horas, no me acuerdo pero cuánto sería, pero a mí me daba la sensación carillo, Pero bueno, no dejas de ir, es un paseo en barco. Y bueno, sí hay que hacerlo, pero check y ya está. Podía estar montado mejor, pero claro, tú cuantas más visitas hagas al día, más dinero sacas. Arrea, que es gerundio. Ya, claro, tiene sentido. Arreando, que es gerundio. Bueno, ¿qué más? Sigo, espérate. Dale. Vale, el partido contra Alemania. Bueno. Todavía no hemos hablado del partido. Todavía no, el partido contra Alemania, pues yo tengo la sensación que tengo es que jugamos un partidazo y que fue una sensación de superioridad bastante importante. Durante aquel día nos entrevistaron en la tele, me acuerdo con unos toreros tocando el djembe ahí en los aledaños de Lusaka Marín, nos sacaron en 4, gente, te hemos visto en la tele, Antonio. Y ¿Os entrevistaron? ahí ya no me acuerdo si nos entrevistaron, pero yo me acuerdo de algún partido, creo, yo salí de la tele brasileña o en algún sitio, sí, varias veces de que salías, claro, yo en aquel partido tengo una foto con chaqueta de España, camiseta de España, la cara pintada, rojo, amarillo, rojo y el sombrero, que yo iba con un sombrero de pana que me regaló mi tía María Victoria, a la que desde aquí mando un saludo. Bueno, pues y tengo un recuerdo muy, muy bonito de aquel partido. Hicimos también amigos en la grada, tomamos unas cuantas cervezas. Porque claro, eso como tú has dicho antes, ya la semifinal y la final sí había ya más gente española, sí, ya había más ambientillo. Y a gente españoles que ya habíamos visto en otros partidos. Ya empezábamos a hacer un poquito de pandilla. En plan, yo te conozco a ti de Sí, tal cual, unos toreros. Los toreros que yo he visto en más reportajes que van siguiendo la selección española. Siempre hay unos toreros por ahí, tío. Sí, esos son. Con patillas, está aquí. No lo sé, pero yo tengo el recuerdo de que... A lo mejor recogen el testigo de Manolo, el del bombo. En los partidos de España siempre hay toreros. Luego salimos de fiesta por Durban con otros toreros, pero más de nuestra edad. Hablando de Manolo del bombo, que pan descanse, se me ha olvidado la anécdota al salir del partido de estadio de Ciudad del Cabo, de los octavos, que ahí casi le da un jamacuco al pobre de Manolo, porque los españoles, los que estábamos ahí, bailando, cantando, o sea, teníamos que salir de los últimos por cuestiones de seguridad, pero no nos queríamos ir. Hicimos una sentada en el estadio, la policía sudafricana loca y Manolo del bombo y negociando ahí con los policías diciendo, por favor, abandonar el estadio, tal.
Entonces, nuestro homenaje a Manuel del Bombo, al que nosotros íbamos, Alfredo y yo íbamos con nuestro logo, con la página web, y en la final de Johannesburgo, si quieres ya hilo hacia la final, Venga, te digo. le plantamos una pegatina nuestra en el bombo. No me digas. Sí. Pues final, llegamos a la final contra Países Bajos. Países que Bajos, yo creo que sí. en su momento todavía se decía Holanda, Sí. pero ahora Países Bajos, y jugamos en Johannesburgo el 11 de julio en el Soccer City. Países Bajos 0, España 1, golito de Iniesta. ¿Minuto? Pues no me lo sé, pero prorrogaba 103, 2, Yo creo que es el 116. 16. Guau, más todavía. Claro. Buah, epiquísimo. Yo lo recuerdo de locura. De momento ¿Cómo lo viviste? Porque... Yo lo viví en casa de un colega mío, Ah, con el que he quedado esta noche para cenar. mira, todo Sí, fluye. Todo fluye. Y lo vivimos allí. Él es, nacido en Argentina, pero... Todo argentino también. sí, pero él se vino muy pronto a España, con 1 o 2 años. Pero lo vimos en su casa y sus padres argentinos. Entonces era una mezcla así, pero lo recuerdo de un subidón de decir, Dios, hemos ganado el Mundial. Era como algo, a ver, es lo que estamos hablando. Veníamos de ganar la Eurocopa y había ahí un tufillo de tenemos posibilidades, pero al final es muy complicado, ¿sabes? Hay selecciones muy buenas y llegar y decir que hemos ganado fue como, ¡buah! Subidón. Terminó el partido y nos fuimos a dar una vuelta por Fue ahí, el único... por Sevilla. Sí. Una vueltita solo. Unas cuantas. Una vuelta a la ciudad. Fue el único momento, a lo mejor, en el que eché de menos estar en España. Ya, Después. la celebración, entiendo, Sí. ¿no? Sí. Pero fue un día estresante. Bueno, 2 días antes fuimos a... Lo voy a pronunciar mal, seguro. Potchefstroom. Es que es complicadísimo. Es complicadísimo. Donde estaba el cuartel general de la Roja en Sudáfrica. Ajá. Y echamos el día. Yo tenía un contacto en la prensa, en 4, y conocimos a Manu Carreño, estuvimos en la rueda de prensa, estábamos acreditados, correcto, porque yo, claro, yo había estado en contacto con la jefatura de prensa de la Federación de Castilla y León de Fútbol, también con la Federación Española, entonces estábamos acreditados para la rueda de prensa, hicimos alguna pregunta durante la rueda de prensa que salió en directo en España, una rueda de prensa creo que era de Busquets y Marchena, o Busquets y Capdevila, no estoy seguro, pero Busquets estaba. La gente luego llamando, os hemos escuchado en directo en la rueda de prensa, nos entrevistaron de Radio Marca, Vicente Ortega, al que también mando un saludo. Vicente Ortega, qué muy buena clásico, gente, nos ¿eh? hizo una entrevista súper cariñosa, que la verdad es que guardo con muy buen recuerdo, con una persona muy alegre, muy se nota el entusiasmo que destila cuando habla con la gente, y que es de una manera cristalina, honesta. Natural. Entonces eso, la verdad es que fue un momentazo ver a los jugadores de cerca, fue bastante top. El autobús que lo teníamos ahí, ilusión es mi camino, victoria mi destino, era lo que ponía en el autobús. Me acaba de venir un fogonazo. Poético. Sí. Y bueno, el día de la final no teníamos entradas. Para variar. Fuimos a Nelson Mandela Square a ver si conseguíamos entradas. Alfredo, nos separamos un momento, Alfredo se puso a buscar por su lado, yo me quedé ahí. Había ambiente, pero era todo... Johannesburgo es que era complicado. Nelson Mandela Square era un centro comercial en el que estaba ahí la estatua de Nelson Mandela, había holandeses, había españoles, los toreros estaban por ahí, los volvimos a ver, pero yo estaba como loco intentando preguntar entradas, nos dijeron tener cuidado, están pidiendo $1000 y son falsas algunas, o sea, tener cuidado. Bueno, y una triste cerveza en todo el día. Teníamos 2 opciones, o irnos a una fanzón y ver la final del Mundial en una pantalla gigante, o tirar para el estadio, intentar aparcar lo más cerca posible del estadio y ver lo que pasaba. E intentar conseguir entrada. Optamos por la última. Nos fuimos, Alfredo me convenció de nuevo,
Es decir, que yo era más Amarrategui. conservador. Yo digo, no me puedo perder la final del Mundial. Imagínate que atasco, no consigo entrada, ¿cómo vuelvo? ¿Dónde vamos? O sea, las distancias, o sea, cada vez que cogías el coche eran mínimo 40-50 minutos. Y que los atascos en Sudáfrica son bastante comunes. Pues nos comimos un atasco gordo yendo al estadio, claro, intentando aparcar en la final del Mundial lo más cerca posible del estadio y conseguir entrada. Yo eso, sinceramente, así a priori, es una locura. Sí. Qué Bueno, locura. pero a veces las locuras salen bien. Cuéntame, ¿salió bien? Salió bien. Nosotros íbamos en el coche, Alfredo conducía, yo con un cartel, looking for tickets, son cualquier cosa que pusiese en el cartel, preguntando, pues claro, en el atasco estás parado, al del coche al lado, tickets, tickets, tickets. Aparcamos, como a media hora andando. Todo el camino hacia el estadio, una riada de gente preguntando a todo el mundo. En el Soccer City, por cierto. Soccer City. Se jugó la final. Y en Johannesburgo, nada, hasta que ya faltaban 2 horas. Yo no vi a Mandela en silla de ruedas ni a Shakira. Conseguimos hablar con unos españoles que nos dicen, tenemos entradas. Y nos cuentan la historia de las entradas. Y resulta que habían conocido a Arbeloa en Ciudad del Cabo. Y Arbeloa, estos eran asturianos, se habían hecho amigos de Arbeloa y le habían prometido, Arbeloa había prometido a estos asturianos que de llegar a la final del Mundial les iba a dejar 3 entradas en el hotel de la selección a su nombre. No tengo más detalles de la historia, pero los asturianos habían comprado sus entradas just in case, en el caso de que... Hombre, porque fíjate tú de que Guardiola, de Arbeloa, dejase las entradas. Yo lo entiendo, yo hubiera hecho también eso. Yo no hubiera dicho, bueno, tranquilos chicos, ahora cuando lleguemos allí tenemos las entradas de Arbeloa. No, yo hubiera comprado entradas también. Les compramos 2 de aquellas 3 entradas, que querían que les comprásemos las 3. Digo, mira, os ayudamos a vender la otra, así como sea. Creo que conseguimos al final a un alemán o a alguien vender la entrada, pero nosotros os compramos 2. Claro. Por 250 euros. Bueno, final del Mundial. Final del Mundial. Sí, está bien. Final del Mundial. Entramos, nos cambiamos de sitio porque al principio donde nos mandaban las entradas no nos gustaba, había mucho holandés. Nos fuimos a otra zona en la que había más españoles. Y perdona, ¿había facilidad de coger y de mover a otro lado? Nosotros éramos un poco pícaros, no quiero contar la historia de cómo nos movimos, pero no me enorgullece mucho. Bueno, vale, corramos un estúpido velo. Vamos a dejarlo con que fuisteis a otro lado. Nos fuimos a otro lado en el que tuve yo un problema con un holandés que pues a mí ver el partido, una final de un mundial sentado, como que me costaba. Ya. Y te puedes imaginar el holandés, el tamaño que tenía, lo grandecito que era. Pues bueno, una vez de las que me levanté, me cogió así y me hizo ¡pum! Y yo, bueno, Antonio, tranquilito, tal cual. Y bueno, vimos el partido, mucha tensión. Yo recuerdo el partido en el que sí, no lo pasé bien. Hombre, es que fue un partido... agónico, tío. Fue en la prórroga, en los últimos minutos, la que para Casillas a Robben, que fue en plan mini infarto también, de decir, Dios, que perdemos. Fue duro, no fue nada plácido. Fue complicado. Y esa que mencionas de que paró Casillas a Robben, el gol me pilló en el otro lado. Pero la de Casillas a Robben, porque claro, yo estaba en uno de los fondos, estaba detrás de la portería. Vi justo a Robben venir hacia Casillas. Se te para el pulso, se te para el corazón. Cuando ves que estás solo... Y vi la punterita de Casillas despejar aquella pelota. Qué parada aquella, tío. Qué parada, o sea, es una locura. Cómo aguanta, me parece brutal. Sinceramente, sí. Más allá de que no es una parada típica de una estirada increíble, pero el hecho de una final de un mundial, ver cómo te viene contra ti y no entrar en pánico, no precipitarte, intentar quitársela o tirarte a los pies o algo, sino aguantar. Tú acuérdate que aguantó mucho tiempo y hasta el final que le tira cae y luego saca la punterita. Me parece impresionante. Impresionante. Y bueno, aquello fue, bueno, como que se parase el tiempo, se detuviese el tiempo viendo a Robben yendo hacia Casillas, como cuando Iniesta, lo que pasa es que me pilló muy lejos, el gol no le vi, pero ya luego fue el gol y te quedas... Yo recuerdo más que alegría y celebración, fue como todo, como estoy en una nube.
Ya. Está ocurriendo esto. Estoy viendo a Joder. España levantar su primera y única Copa del Mundo aquí en el campo. Se me saltaron las lágrimas y fue un momento espectacular que digo, Alfredo, pellízcame porque no me lo creo. Hombre, No me lo creo. que verlo en directo Fue, es que es otra historia. y creo que sigo sin darle a lo mejor todavía la importancia que debería, pero aquello fue presenciar un hito histórico, todo el mundial, porque no solamente la final, Ya. fue presenciar aquello. Estuve 36 días, luego me quedé después de la final, ahora cuento cómo fue la postcelebración, pero aquel día sí había españoles. Ya, claro. Aquel día fletaron aviones e incluso vi una bandera que vi también en Viena, de Valladolid, una bandera de España con Valladolid, que sé de quién es esa bandera, que luego lo descubrí a posteriori. Y nada, conocimos unos madrileños, nos fuimos a un club de Johannesburgo, no sé dónde, que le habían recomendado a uno de los madrileños, se llamaba Latinova, estuvimos a altas horas de la mañana y volvimos en coche al sitio a la casa del libanés. Y de camino paramos en una gasolinera a echar gasolina y nos dice uno de los que estaba ahí en los surtidores atendiendo, diciendo que nos dijo que teníamos un pinchazo, Que ibais con un pinchazo ahí. que teníamos la rueda pinchada. Bueno, ya lo solucionaremos. No os preocupéis, yo os lo soluciono. No sé qué hizo, nos arregló el pinchazo, metió una masilla, no sé qué, no tengo ni idea en aquel momento, pero en cuestión de media hora teníamos el pinchazo arreglado y estábamos otra vez de vuelta a casa. Un saludo a ese hombre también. Un saludo a que no tengo ni idea de quién eres, pero al compa de la gasolinera. Al compa de la gasolinera. Y nada, y nos acostamos aquella noche siendo campeones del mundo. Pues bueno, aquella noche no, era de día ya. Ya, bueno, esa mañana. Esa mañana... Pues muy bien, muy interesante. Oye, me ha gustado mucho el repaso que hemos hecho y con todas tus historias me ha parecido muy guay. Sí. Lo último que tenemos por repasar y que quiero preguntarte yo personalmente, cuando volvisteis luego allá a España, ¿cómo fue? ¿Hicisteis algunas cositas? Porque claro, tú me has dicho que al final el proyecto que ganasteis y demás era para un blog, era para etcétera, etcétera. Te cuento un poco. Cuéntame. Bueno, nosotros nos quedamos 6 días más. Allí disfrutando. Íbamos a haber ido al Kruger, vale, pero se nos complicó por temas pecuniarios, temas de dinero. La verdad es que... El Kruger es una reserva natural de Sudáfrica muy grande. Tu safari, tus animales y tus cosas. Sí, entonces, bueno, hicimos en el Chevrolet Spark, había un parque, el Lion Park, en el que, bueno, tenía leones, pero entrabas con tu coche, te dabas la vuelta al parque, una cosa más modestita. Ajá. Vimos bichos, vimos animales, en un Chevrolet Spark, que no nos deberíamos de haber metido por ahí en ese coche, pero bueno, lo hicimos. También hicimos skydiving, que es saltar en paracaídas con alguien detrás a 4.000 metros de altura. Otra experiencia salvaje. Fuimos a una fiesta reggae en la que éramos los únicos extranjeros y bueno, conocimos a los DJs que eran bastante famosos allí en Sudáfrica y nos subieron ahí al escenario. Muchas experiencias en realidad. Y fuimos al Museo de Nelson Mandela, que también fue bastante imponente, y ya nos volvimos. Casi perdemos el avión. Lo que te quería decir, ahora me cuentas lo del avión, pero un pequeño inciso, que al final fue para cubrir un evento futbolístico al cual le tenemos muchísimo cariño, pero muchísimas vivencias. Sí, por otro lado, yo no de hecho eso. Volviste luego ya. Sí, a ver, aquel viaje es el mejor viaje de mi vida. Fueron los días en los que pude ser más feliz y en los que, bueno, hice muchísimas cosas. Conociste mucha gente, por lo Conocí que veo. mucha gente, muchísima. Lo pasamos muy bien. Tuvimos también momentos duros. Nos robaron una cámara de vídeo en la que teníamos un material importante, pero fue una experiencia brutal que cambió mi vida, de la que estoy muy orgulloso de haberla vivido, que luego me descubrió Sudáfrica, un país que me ha regalado tantas cosas y que luego ya no solamente volví para vivir 5 años, sino que he vuelto otras 3-4 veces, ya he perdido la cuenta y volveré. Sí, sé Y recomiendo a todo el mundo que viaje a Sudáfrica, porque es un país, y sobre todo Ciudad del Cabo, pero bueno,
tiene sitios espectaculares y estábamos en el avión de vuelta sin dinero, porque nos habíamos fundido todo el dinero que teníamos, y bien fundido, me lo volvería a fundir otra vez, pero estábamos en un atasco y yo estaba tranquilo y digo, ojalá no lleguemos. Me quería quedar. Y llegamos, volvimos a España y teníamos que, bueno, contar lo que habíamos hecho, ¿no? Y teníamos, bueno, en principio teníamos la idea de, pues con el material que habíamos grabado en vídeo, que no pudimos, obviamente nos robaron la cámara en una noche aciaga, no pudimos la cámara de vídeo, no pudimos hacer un documental como nos hubiese gustado, pero bueno, yo tenía mi cámara de fotos, perdón, y hicimos una exposición que hicimos de fotos, nos ayudó un amigo mío, fotógrafo de la agencia EFA, a seleccionar las fotos y editarlas, a Nacho, desde aquí le mando un saludo, y hicimos una exposición en Valladolid, a la que vino del Bosque a inaugurarla, luego también la trasladamos a Oviedo, y enseñamos con nuestras fotos, nuestra página web, los relatos, la cara humana del mundial, o nuestras vivencias, nuestras experiencias, que fueron de todo tipo, y la verdad es que creo que aparte del buen trabajo que hicimos en cuanto a dar a enseñar esa otra cara del mundial, aprendimos mucho tanto de los sudafricanos como de la vida y de nosotros mismos. Entonces, y de que a veces los sueños se cumplen. Entonces, experiencia top. Mira, se me pone un poquito hasta la carne de emoción, ¿no? Sí, te estás al recordarlo. emocionando, no sé si deberíamos parar, te estás emocionando y todo. Mira, justo acabamos de hacer, casi acabamos de superar la hora. Bueno, lo que teníamos más o menos de episodio, pensado. Que éramos lo que teníamos pensado. Yo creo que al final es una experiencia de vida muy guay, porque claro, entiendo que tú no habías estado en África antes, ¿no? No, era la primera vez que había salido, a excepción de un par de viajes por Europa, que había salido al extranjero. Pues es que África, que nosotros ya luego lo supimos más en profundidad, es muy diferente. Lo que es África es muy diferente. Entonces, vivir todo eso, conocer tanta gente, vivir un acontecimiento deportivo, que yo aquí lo he repetido muchas veces, que para mí es el más guay de todo, que es un mundial, que encima lo gana España, es que como es la historia perfecta. Y cuando el veneno de África te pica es para toda la vida. Y este podcast, nosotros nos conocimos en Sudáfrica. Correcto. Este podcast se llama Mr. Jabulani, en honor al balón con el que nos coronamos campeones del mundo y disfrutamos. Y Jabulani en Zulú creo que significa, me puedo estar equivocando, pero creo que no, celebración. Y eso es lo que fue todo el Mundial de Sudáfrica, una celebración de la vida, que hay que vivirla, hay que exprimirla, hay que disfrutarla. Entonces, eso estamos haciendo con este podcast, ahora video podcast, y esperamos seguir haciendo. Entonces, contando historias y batallitas, historias de fútbol, porque el fútbol es vida, sí, como decía el bueno de Eric Cantona. Sí, pues con esto vamos a cerrar, ¿no? Obvio, yo creo que nos ha quedado... Ha estado bien, muy emotivo, y al final has estado a punto de lagrimeo y todo. Sí, he estado cerquita. Por eso me he puesto las gafas un poco por ese sentido, porque están un poco sucias y digo, van a empañar un poco el que se me note pues, lacrimal a punto de caramelo. Pues ha estado muy bien. Ha estado muy guay, te doy la enhorabuena porque ha estado muy bien contado y muchísimas cositas. Volvemos pronto, volvemos con nuevos temas. Próximamente tenemos algo ya más o menos... Ya hemos ido perfilando los temas, hemos tomado un cafelito gostoso esta mañana, hemos ido comentando a ver... Y próximamente habrá noticias. Mientras tanto, seguidnos en redes sociales, like, botoncito de me gusta, comentar, decirnos nos ha gustado, no nos ha gustado, proponednos temas, de qué os gustaría que hablase Mr. Jabulani, qué podemos corregir, en qué podemos mejorar, qué debemos seguir haciendo. Cualquier feedback siempre es positivo. Y chicos, sobre todo, si os ha gustado, campanita, like, y seguiremos contando historias, ¿cómo decirlo?
esculpidas cinceladas para nuestros queridos Yabulainers. Así que hasta entonces... Bueno, vamos a cerrar ya porque, Vamos a cerrar, porque se está complicando, se está volando. el modo Rapsoda se me está yendo Sí, de las se manos. está complicando. Bueno, pues nada, hasta la próxima, chaito, y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao, 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 chao. Díganle